Hola, esta voz aterciopelada no es de haber estado resfriado 3 o 4 días, sino de fumar la droga porro. Decía George Orwell que lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. ¿Pero qué define lo humano? ¿Hasta qué punto algo que sufre, camina y grita es humano? ¿Dónde está la línea que nos separa de aquellos que han perdido la humanidad? Bueno, pues todas esas preguntas tienen la misma respuesta que la raíz cuadrada de 1325. Y yo qué sé, tío, XD. Sin embargo, sí que es verdad que en esta obra de la que vamos a hablar hoy, Max Brooks, su autor, sin perder el foco en el puro entretenimiento, planta algunas semillitas que quizás durante la lectura germinen. No por nada estamos ante la obra apocalíptica por excelencia, totalmente alejada de los clichés zombies y con una estructura bastante original. Nada que ver con esa película absurda de Brad Pitt que, si me preguntas a mí, jamás existió. Así pues, empezamos. Guerra Mundial Z nos lleva de la mano a través de una narrativa única para explicarnos unos acontecimientos pasados, los acontecimientos que hubo de la guerra contra los no muertos. Pero espera, que esto no es una historia de zombies más. Aquí Brooks nos sorprende con un enfoque global, explorando las respuestas de diferentes partes del mundo durante esta pandemia de no muertos. Y es que Guerra Mundial Z se aleja totalmente de cualquier producto habitual de zombies al ofrecer una estructura compuesta por entrevistas retrospectivas. Vamos, que es un trabajo de reconstrucción de toda la información después de los hechos. O sea, esto es a posteriori. Es decir, el libro no se presenta como una novela con su intro, nudo y desenlace. No, sino más bien como un informe redactado por un encargo de la ONU. Un informe para arrojar luz sobre unos eventos que casi acaban con la humanidad. Casi, pero no. Como también casi ha acabado con la humanidad, pero no, el COVID o el reggaetón. Aunque con lo del reggaetón no estoy seguro del todo, ¿eh? Pero bueno, el caso es que aquí Max Brooks lo que hace es presentar un montón y diversidad de perspectivas de esta catástrofe o de este evento a través de los ojos de supervivientes de todo el mundo. Este enfoque fragmentado crea una red de historias que poco a poco va componiendo el global, o sea, la visión global del desastre. Pero claro, la gracia es que detrás de cada una de estas historias, detrás de cada uno de estos supervivientes, está su propio contexto, su propia cultura, su propio bagaje y su propia realidad, lo que le otorga una verosimilitud terrible. Porque ese es el truco. Si tú lees un cómic o ves la serie de Walking Dead, está bien, te lo pasas bien, puedes empatizar más o menos con los personajes, pero digamos que tú siempre serás un espectador, eres alguien disfrutando del espectáculo. Aquí la cosa va de matar zombies y au. Pero en este caso, en el caso de Guerra Mundial Z, eso de leer testimonios tan reales o tan plausibles, contados de una forma tan probable, acojona, acojona. Acojona lo mismo que la noticia de que HBO quiere hacer una serie de Harry Potter. En primer lugar, la estructura de entrevistas es simplemente genial. Como ya he dicho, las entrevistas son a diferentes personas de diferentes partes del mundo con diferentes culturas. Y eso otorga una visión completa y bastante humana del caos mundial. La narrativa es tan realista que te hace preguntarte: ¿y si esto ocurriera en realidad? Yo durante toda la lectura no podía parar de pensarlo, porque tú ves Walking Dead y dices, bueno, me atrinchero en un edificio con armas y... Pero no, eso no es lo que harías, y menos viviendo en España, por ejemplo. Así que durante toda la lectura tuve la inquietud y un poco el miedo de decir, ¿y si esto pasara? Además, me gusta mucho cómo el autor utiliza la excusa de los zombies como metáfora para hablar de problemas políticos y sociales. Desde la ineficacia de los gobiernos hasta la xenofobia,
Todo al final es una reflexión sobre los mecanismos de la sociedad actual. Y para mí también es una crítica muy ingeniosa sobre la naturaleza humana, que, oh sorpresa, no suele ser benigna y bondadosa. No, suele ser bastante higa de fruta. Pero como digo, la variedad de personajes también es abrumadora, desde científicos, soldados, hasta civiles comunes. Hay también contrabandistas, terroristas, de todo. Esta diversidad enriquece muchísimo, muchísimo la trama, pero lo mejor de todo es que los personajes no dejan de ser gente normal. En muchos casos, gente como tú o como yo. No hacen cosas épicas, no vencen hordas de no muertos con un bate de béisbol y una pistola porque su entrenamiento militar se lo permite. No, son gente normal en la mayoría de los casos, en la mayoría. Por eso digo que el realismo aquí es apabullante. Y la atención al detalle en los eventos post-apocalípticos es bastante asombrosa. Y hay momentos que a mí me han parecido cúspides dentro de la obra, momentos en los que aunque estás leyendo un informe, puedes empatizar totalmente con lo que está pasando y puedes entrar y puedes escuchar los gruñidos y los arañazos y los mordiscos y el malestar, y lo puedes palpar. Mucho más que si estás totalmente insensibilizado viendo cómo montañas y montañas de zombies van cayendo, carne triturada. Al final eso te insensibiliza más que estas cosas tan posibles y tan probables. Vamos, que remueve por dentro. Vale, pero ¿dónde podría estar la pega de esta historia? A ver, esto es ya totalmente personal. A mí me gusta mucho esta estructura fragmentada porque, como digo, le otorga mucho realismo a la historia. Y en mi caso, hace que empatice todavía más. Sin embargo, al no tratarse de una novela al uso, con una estructura típica de novela, tampoco con unos personajes protagonistas, puede hacer que algunos lectores no acaben de entrar. Además, cada relato es independiente o casi independiente del resto, y claro, los hay mejores y peores, y puede dar la sensación de que cada vez que terminas y empiezas un relato tienes que empezar de cero y volver a sumergirte, con una sensación de estar entrando y saliendo todo el rato. Y bueno, si eres fanático de la acción, de los casquillos de bala cayendo en el suelo, de las cabezas volando y cercenadas y de los cerebros aplastados, pues esta novela se te va a quedar bastante cortita. Eso sí, a pesar de su estructura no lineal, Guerra Mundial Z mantiene un ritmo constante. Cada relato va añadiendo capas y capas y capas a la historia global, manteniéndote en vilo y en tensión, y al menos en mi caso, sí con ganas de leer el siguiente relato. No es una novela típica, pero no le falta ritmo. Y ese es para mí el gran problema de la peli. Sí, lo sé. Antes he dicho que la peli para mí no existía y que no le iba a hacer ni caso. Pero es que vamos a ver. ¿Por qué no hacer una miniserie con los mejores relatos? ¿Por qué coger a Brad Pitt, un actorazo, y hacerlo recorrer escenarios random de aquí para allá, esquivando muertos vivientes, esquivando latas de Pepsi, sin ningún sentido? Sí, es verdad, la manera en la que se mueven los muertos vivientes, rollo masa, es muy efectista. Pero es que eso no es Guerra Mundial Z. No va de eso. No sé. Haz otra peli, llámala de otra forma. No menosprecies tanto el material original. En fin, que después de enfadarme y después de 3 días con fiebre, no tiene sentido ponerme así. Así que solo puedo decir una frase de un gran amigo mío. Namaste, hijo de p***. Pues sí, para mí Guerra Mundial Z es la mejor obra de zombies. Y ojo que The Last of Us 2 me gusta mucho, pero quizás entraría en otro terreno. Al final este libro también se trata de una exploración profunda pero entretenida de los entresijos de la naturaleza humana y de cómo los humanos podemos actuar bajo presión extrema. Vamos, de cómo somos y de cómo podríamos llegar a ser. Y lo hace removiendo tus entrañas, dándole una capa tan real que hasta da miedo. En resumen, si buscas una experiencia literaria que te lleve un poquito más allá de los convencionalismos del género,
Guerra Mundial Z es tu historia. Ah, y por cierto, ¿sabes cuál es la mejor manera para sobrevivir a un apocalipsis zombie? Exacto, apoyando al canal por 1,5 € al mes en Patreon. Sí, Javi y yo estamos construyendo un búnker para cuando venga el apocalipsis. Y solo dejaremos entrar a todos aquellos que seáis mecenas, así que pensároslo muy bien. Estamos provisionando el búnker de latas de pimientos rellenos, tenemos una Play 5 y muchos libros. Así que yo que tú me haría mecenas. Y nada más, esto es lo que quería contarte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.